José Gordon, muy conocido por sus entrevistas a científicos de punta y sus cortos sobre ciencia y literatura imaginantes. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Sabina. Un nuevo libro, El inconcebible universo, sueños de unidad. Pepe, desde que te conozco y nos conocemos desde la adolescencia, los 17 años y tal, has estado soñando con el abrazo entre la ciencia y el arte. Así es, querida Sabina. De hecho, el abrazo es la posibilidad de la comunión, la posibilidad de vencer las distancias, porque nos sentimos aislados unos de los otros. Y hay un relato del novelista David Grossman que me parece que es maravilloso en este marco, ¿no? Él plantea cómo una mamá le dice a su niño que es único y que es muy especial y que no hay nadie como él. Y entonces él se da cuenta que si no hay nadie como él, entonces está irremediablemente solo. Y entonces, lejos de alegrarse, empieza a sentir esa tristeza de saber que no estamos pudiendo estar dentro del otro, que es a veces el sueño que podríamos tener. Y la mamá le trata de explicar, pero él le dice, sí, pero tú no eres yo. Y entonces la mamá le trata de explicar que en las hormigas, todas las hormigas son diferentes, pero que en el caso de los seres humanos hay algo muy especial, que es la posibilidad de darnos un abrazo. Por eso te gusta tanto el poema de Octavio Paz, Piedra del Sol, donde tiene esa frase memorable que dice, a ver, dila A donde yo soy, tú tú. somos nosotros, ¿no? Sí, y sí podemos ser yo y nosotros al mismo tiempo. Sí, es que esto es lo que es interesante. En principio nos sentimos completamente aislados, pero es interesante lo que nos dice tres vertientes de la experiencia humana: la ciencia, la literatura y la Bueno, experiencia. déjame explicar un poco a los que nos están viendo y escuchando por qué estamos hablando de los abrazos entre ciencia Y y literatura. arte y otros abrazos de los que vamos a hablar, porque de eso se trata el libro. El libro, El inconcebible universo, sueños de unidad, este, narra una serie de abrazos. Va cambiando el tipo de abrazos. Uno es entre ciencia y arte, aunque realmente es entre ciencia y literatura. Sí, 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 así Sí, es. la ciencia y el lenguaje, que es lo mismo que decir entre el cosmos y los seres humanos, que somos pura literatura. O sea, nuestra identidad es puro bla, 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 bla. Es literatura, ¿no? Cuando decimos yo, estamos hablando de una serie de bla, 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 de relatos de quién somos nosotros. Cuando decimos somos mexicanos, lo mismo, estamos evocando una serie de relatos, me decías. Sí, entonces te decía que estos relatos, interesantemente, vienen de tres vertientes. Una de la experiencia de la ciencia, otra de la experiencia del arte y otra de la experiencia de contacto que tenemos entre nosotros. Este es un sueño, por ejemplo, en la ciencia, de ese abrazo que ha tenido Einstein. Einstein soñaba con pensar que en el fondo de todos nosotros estamos unificados. Hay un campo único. Hay un campo Y, único no, más ya, allá de las y apariencias. ya lo descubrieron los Todavía no lo científicos. descubren. Esto es muy interesante porque Einstein no lo logró, pero el sueño persiste. Y entonces he tenido el privilegio de estar en contacto con los protagonistas de estas búsquedas de las fronteras de la ciencia. Y entonces ves, por ejemplo, que Stephen Hawking está tratando de entender lo que se llama la teoría del todo. O, por ejemplo, existe esto que se llama teoría de cuerdas, que también tratan de unificar las fuerzas de la naturaleza. Y están todos estos experimentos de frontera que están tratando de ver los límites realmente del Bueno, conocimiento humano. ese es el gran sueño de la humanidad, el relato de todo. ¿Qué otra cosa son las religiones que el intento de un relato de todo? Cada una de las religiones es un intento distinto, que además toma prestados uno de los otros. La ciencia es el otro intento del relato del todo. Pero tú dices, esto es muy inquietante, ahí está ese sueño, que la ciencia llegue al relato del todo. Sin embargo, no ha llegado al relato del Pero todo. hay inquietantes búsquedas. Por ejemplo, una de las que me parece más interesante es que eh, cuando las partículas subatómicas interactúan entre sí,
Cuando una tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro hacia abajo. Pero si la separas a kilómetros y kilómetros de distancia y a una la pones en China y otra la pones en México, cuando en China va para arriba, la de México responde yendo para abajo y viceversa. Están comunicadas entrañablemente, por eso se le llama a este fenómeno entrañamiento cuántico o entrelazamiento cuántico. Einstein decía que esto era imposible porque es una comunicación instantánea y él decía que es una acción fantasmagórica a distancia que no podía existir. Sin embargo, en 1982, el físico Alan Aspect prueba por primera vez con un experimento que efectivamente este fenómeno está existiendo. Ahora, lo importante aquí... O sea, a nivel cuántico sí existe. Puede ser que exista esa unidad. No, por lo menos eso está entrelazado de una manera entrañable. Ahora, por supuesto, no podemos hacer el salto para decir que ocurre a nivel macroscópico, pero no deja de ser inquietante que estamos hechos de partículas que están tan profundamente entrelazadas. Yo siempre me he preguntado si Einstein, esa búsqueda del campo unificado, era un reflejo condicionado por su origen judío. Venía de una familia observante, él ya no era observante, era de hecho agnóstico. Pero si esta sensación, él se murió diciendo, existe el campo unificado, no lo he podido probar, no lo he encontrado, pero sigan ustedes y lo encontrarán. Bueno, no es una superstición, un reflejo condicionado, una esperanza basada en el viejo relato de la religión. ¿Y qué tal si no hay unidad? Sí, podría ocurrir esto. Lo que ocurre también es que, sin embargo, el estudio de las teorías de cuerdas están arrojando ideas muy interesantes en donde efectivamente sí se unifican todas las fuerzas de la naturaleza. El problema es que las evidencias experimentales no están ahí, pero recientemente, relativamente hablando, se da un descubrimiento muy interesante que se llama correspondencia holográfica. No nos vamos a meter en los detalles, pero lo que simplemente indica es que hay una serie de diccionarios que elabora matemáticamente el físico Juan Martín Maldacena, de la Universidad de Princeton, que plantean que al estudiar un hoyo negro puedes explicar el funcionamiento de un metal. Entonces, lo que está llegando a plantearnos la ciencia es una unificación que no se esperaba. Es una unificación a nivel horizontal. Siempre estábamos pensando que la unificación tendría que ser desde el nivel más profundo de la naturaleza y cómo surgen todas las leyes, los átomos que constituyen los cuerpos tanto de una ballena como de una estrella. Pero, y estábamos tratando de entender si el polvo de las estrellas del que estamos hechos finalmente tiene un origen común. Pero lo que se encontró es que con estas correspondencias a nivel horizontal hay una comunicación que nos dice esto es aquello. Y eso es precisamente lo que plantea la literatura. Las metáforas, es muy interesante, lo que en la ciencia es la ecuación para conectar dos mundos, en literatura es la metáfora. Metáfora viene de la palabra mudanza. Y entonces es una mudanza de conceptos que empieza a unificar e integrar la vida. Y en términos literarios, esta búsqueda también está ahí presente. Está el sueño presente en José Emilio Pacheco, está el sueño presente en Bashevis Singer, está el sueño presente en Amos. Este tipo de relatos es lo que uno puede encontrar en El inconcebible universo, Sueños de unidad. Yo me vuelvo a detener en el título. El inconcebible universo, o sea, el no posible de concebir universo todavía. Todavía no se puede concebir y por eso se llama no evidencias de unidad, sino se llama sueños de unidad. Sí, sí. Es el gran sueño humano de encontrar el relato que unifica todo. Así es. Y este sueño que a veces atisbamos también en la experiencia amorosa. En la experiencia amorosa en donde de repente se rompen los límites. Te recuerdo una frase maravillosa de unos versos tuyos. Muchas gracias. Que dicen, mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar. Ahí estamos hablando de esta conexión en donde de repente por momentos, por instantes, sentimos un pulso en el que estamos unificados y la experiencia del arte y la experiencia de la música nos saca de los límites, nos lleva a una majestuosidad en donde de repente nos encontramos mucho más integrados con un pulso de la vida que a veces ni siquiera podemos imaginar. Porque estamos integrados físicamente. O sea,
no, lo difícil es concebirlo, es decir, ponerlo en conceptos. Exacto. El lenguaje es tan pequeño, Pepe. Digo, a mí a veces me duele la garganta después de un día completo de escribir o de platicar en la televisión o en otros medios. Me duele la garganta por el esfuerzo de el intento imposible de apalabrar lo real. Lo real es mucho más grande que el lenguaje. El lenguaje es lineal, lo real es esférico, es mucho más amplio que el lenguaje. El lenguaje no nos alcanza y sin embargo es lo único que tenemos. Y es maravilloso porque, fíjate, es muy interesante los medios que tenemos para asomarnos a conocernos. Cuando hablas de una constelación, cuando estás hablando, por ejemplo, de una galaxia, estamos hablando que hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Cuando estamos hablando del cerebro, se estima que tenemos 100,000 millones de neuronas. Tenemos una especie de galaxia en el cerebro. ¿Tú crees que sí tenemos el equipo para sentir la unidad? Pero no necesariamente, No necesariamente. en lenguaje. No O sea, necesariamente. ahora, pero esto es un gran optimismo porque quiere decir que si tú estás relajado, estás en paz en tu corazón, y no hablo metafóricamente, el corazón, el que tenemos acá, estás relajado de tu garganta, de tu cuerpo, estás tranquilo, eres capaz de sentir la unidad del cosmos. Sí, pero fíjate qué interesante que a través de aproximarnos a estos relatos que nos da la ciencia y que nos da la literatura, empezamos a tener atisbos de algo que a veces experimentamos. Pues entonces, con esa reflexión nos despedimos porque realmente al leer El inconcebible universo, que no es un libro fácil, ¿no? Hay que leerlo a sorbitos, Exacto. copas de licor muy fino. Uno tiene la experiencia de unidad. Lo que logras, Pepe, es crear el asombro de que estamos en este inconcebible universo por un tiempo Citando prestado. a Bruno Schulz, un escritor del tamaño de Kafka, tenemos que madurar hacia la infancia, hacia el asombro, hacia la curiosidad. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Sabina.